Gracias a la obra del sacerdote e historiador Manetón, tenemos conocimiento de algunos de aquellos grandes sucesos que acontecieron en el antiguo Egipto. Los faraones de la primera dinastía habían comenzado su andadura con la unificación del Alto y Bajo Egipto. El faraón Menednarmer fue el unificador, y sus sucesores quienes consolidaron la obra que éste inició. El Alto Egipto es el nombre que recibe la zona sur del reino. Aquellas tierras que se extienden desde la antigua región de Memphis, cercana a El Cairo, hasta la primera catarata del río Nilo, en Asuán. Durante aquella lejana época faraónica, se llamaba a estas regiones la Tierra de la Cebada. La región que comprende el delta del Nilo recibe la denominación de Bajo Egipto. Abarca aproximadamente desde Alejandría en el oeste, hasta Puerto Saíd al este, en la costa del mar Mediterráneo, y hasta la ciudad de El Cairo por el sur. Manetón nos cuenta en sus textos aquellos lejanos sucesos. Después del desgraciado accidente que acabó con la muerte del faraón Atoti-Saa, su hijo el joven Dayer le sucedió en el trono, y según Manetón gobernaría durante 57 largos años. Durante su reinado, Dayer luchó y logró importantes victorias sobre los vecinos del sur, los feroces guerreros nubios. Según Manetón, este faraón guerreó tanto en el Sinaí como en Nubia, llegando a adentrarse hasta la segunda catarata del Nilo. La privilegiada situación geográfica de Egipto, junto al férreo control ejercido sobre las florecientes rutas comerciales, desembocaban ocasionalmente en enfrentamientos armados con los vecinos de Nubia. Al igual que sucedía en Egipto, la agricultura constituía la base de subsistencia para los nubios, ya desde la lejana época del Neolítico. La agricultura se practicaba en todo el país, sobre todo en las zonas inundables. Tal y como sucedía con sus vecinos del norte, el río atravesaba sus tierras. El faraón Dayer, con la ayuda de su clase sacerdotal, controlaba toda esta intensa actividad comercial. Tanto de las grandes embarcaciones que navegaban hacia el mar Mediterráneo, cargadas con productos exóticos transportados desde el interior del continente, como las largas caravanas de camellos que atravesaban los interminables desiertos, todas tenían su destino en Egipto, o en alguna de aquellas antiguas ciudades que poblaban las orillas del Mediterráneo. Esta fue seguramente la ruta comercial terrestre y marítima más antigua del mundo. Sin embargo, el recurso nubio más deseado en todos los tiempos era el oro. Los faraones lo utilizaban para adornar sus tumbas y templos, y por él los antiguos egipcios se referían a Nubia como la tierra del oro. Esta era la razón fundamental para estos frecuentes altercados. Nubia era rica en minas de oro y el faraón lo deseaba. Estas escaramuzas bélicas se llevaban produciendo desde milenios atrás, formaban parte de la historia de estos dos pueblos o culturas que florecían simultáneamente, aunque a diferente velocidad, ya que la población nubia de aquellos tiempos era muy inferior a la egipcia. Esto era debido a que, el río al atravesar Nubia, lo hacía cruzando valles mucho más estrechos, por lo tanto las zonas fértiles eran mucho más escasas. Por esta razón la población nubia de aquellos tiempos era muy inferior a la egipcia. A pesar de disponer de una menor población, los nubios no eran menos sofisticados en sus construcciones que los egipcios. Estos últimos habían inspirado la creatividad e inventiva de los nubios, creando estos complejos sistemas de canales para inundar grandes superficies durante las crecidas del Nilo, y de esta manera aprovechar al máximo los abundantes recursos naturales. En aquellos lejanos tiempos, esta región recibía el nombre de Reino de Kush. Este reino nubio comprendía una región situada a lo largo del valle del Nilo, se extendía desde el sur del actual Egipto, hasta alcanzar el norte del país de Sudán. Era una región extremadamente rica en materias primas, sobre todo en oro, así que los egipcios desde muy temprano, ambicionaron explotar estos recursos para ellos mismos. El faraón Dayer conocía esta circunstancia, y deseaba anexionar toda aquella región a su incipiente imperio. Hubo varias épocas de dominio egipcio sobre estas tierras en el pasado. Algunos de los predecesores del faraón, ya habían intentado subyugar a este mítico pueblo. Durante algunos periodos de la historia, los antiguos faraones habían impuesto sus leyes sobre esta región a través de sus representantes, creando de esta forma una especie de virreinato egipcio. Sus habitantes eran llamados Negesibu, palabra que significa gente de rostros quemados. Nubia se dividía en dos grandes sectores, la zona de Guaguat al norte, la cual se extendía hasta la segunda catarata del río Nilo.
y la región de Kuz al sur, entre la segunda catarata y la confluencia del Nilo Azul con el Nilo Blanco. Al norte de Kuz se encontraba la provincia egipcia de Taseti, cuyo significado era la tierra de la gente con arco. Para los antiguos egipcios era habitual referirse al reino de Kuz con este apelativo. Los nubios eran una población civilizada y difícilmente se dejaban subyugar, pues sabían utilizar con verdadera maestría sus arcos y sus flechas, así como sus lanzas y espadas. Bajo el reinado de Dyer se produjo uno de estos periodos en los que Nubia estuvo bajo el yugo egipcio. Pero no solo era el dorado metal el único motivo por el que los egipcios intentaban incorporar periódicamente el territorio nubio a su imperio. Aquella era una tierra extremadamente fecunda en producir deseados productos, y que solo eran asequibles a través de Nubia. Allí abundaba el claro marfil y el oscuro ébano. Huevos y plumas de avestruz se intercambiaban por otros exóticos productos en las calles de las ciudades. Hermosas pieles de grandes felinos eran exhibidas para su venta en los mercados, y exóticos pigmeos junto a otros tipos de esclavos procedentes del interior del continente africano, eran subastados ante los ojos asombrados del numeroso público, el cual solía congregarse para participar en estos frecuentes acontecimientos. Para los faraones Nubia constituyó siempre una región proveedora de hombres y riquezas. Por ello, mientras en unas ocasiones las relaciones fueron eminentemente comerciales y económicas, en otras los egipcios procedieron al saqueo, la conquista y la colonización de Nubia. Durante el reinado de Dyer se efectuó el primer censo de población conocido en toda la historia de la humanidad, y fue realizada por este sabio faraón. Dyer también fue el constructor de varios monumentos, como la tumba y el recinto funerario de Abidos, en la cercana necrópolis de Kaab, próxima a la meseta de Saqqara. También ordenó construir grandes sepulturas con forma de enormes mastabas. Edificó una para él y otra para su esposa Meritneit, la cual se convertiría tras su fallecimiento en la primera gran reina de Egipto. Su abuelo fue el primer faraón de la primera dinastía, conocido como Menes-Narmer, y su padre Atotisa fue el segundo. Dyer engendró junto a Meritneit, al que estaba destinado a ser el próximo faraón y cuyo nombre era Yet. Yet estaba destinado a ser el cuarto faraón de la primera dinastía. Recibía otros nombres aparte de este. En algunas ciudades se le llamaba Wadie, nombre que significa serpiente. Manetón se refería a él usando el nombre de Huefenes, y le atribuía 23 años de reinado. Al fallecer el faraón Dyer le sucedería a su esposa durante un breve periodo de tiempo, solo para traspasar más tarde el trono a Yet, el amado hijo de ambos. Estos fueron algunos de los sucesos ocurridos en aquellos lejanos tiempos, en los cuales las personas eran capaces de construir hermosas edificaciones. Auténticas maravillas que asombrarían al resto del mundo durante incontables generaciones.